¿cómo están? Yo soy Jensi Castro, su profesora de matemática del programa Aprendo en Casa, un esfuerzo del Ministerio de Educación para llevar el programa de matemática hasta sus hogares. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Iniciamos. Hoy tendremos un repaso para noveno año del tema de operaciones con fracciones algebraicas. Iniciemos inmediatamente. Veamos. Entonces, nuestro tema del día de hoy, como les decía, son las operaciones con fracciones algebraicas, que hemos trabajado en los programas anteriores. Trabajamos con la suma de fracciones algebraicas, la resta, la multiplicación y la división. Recordemos que cada una de estas operaciones tiene su proceso para resolución. Y entonces en esta clase vamos a repasar todos esos procedimientos que vimos anteriormente. Iniciemos. ¿Qué necesitamos para nuestra clase? Necesitamos el cuaderno para tomar apuntes, el lápiz para realizarlos, la calculadora y comenzamos de inmediato. Primero, importante reconocer ante qué operación estamos. Si estamos ante una suma, una resta, una multiplicación o una división. Debemos recordar los métodos de factorización que vimos en clases anteriores. También vamos a ver el proceso por medio del cual se realiza cada operación, porque recordemos que hay diferentes procesos. Y también necesitamos recordar la simplificación de términos que vamos a utilizar o a aplicar al final de cada operación. Pero quiero contarles que para esta clase les tengo una sorpresa. ¿Ustedes han visto el juego de la ruleta? Pues hoy vamos a tener en nuestra clase una ruleta algebraica de Aprendo en Casa. Entonces, sin tardar mucho, iniciemos. Veamos qué operación vamos a resolver. Entonces, veamos nuestra ruleta, giramos y vamos a ver qué operación tenemos. Ah, ¿la pueden distinguir? Es muy bien, una multiplicación de fracciones algebraicas. Iniciemos el proceso. Veamos. Entonces, en esta operación, recordamos lo siguiente. Tenemos nuestra operación con dos fracciones algebraicas. En el producto de fracciones algebraicas, ¿qué hacíamos? Recordemos un momento. Vamos a factorizar cada término de las fracciones. Cada numerador lo vamos a factorizar y cada denominador, siempre y cuando sean factorizables. Iniciemos. Entonces vamos a empezar por el numerador de la primer fracción. Repasemos detenidamente los métodos de factorización. Primero, factor común. Recuerdan que podía ser para números, para letras o factores compuestos. Grupos, cuando asociamos de acuerdo a lo que tienen en común. Productos notables. Y también la inspección o tanteo. Entonces, veamos. ¿Qué vamos a aplicar? Observamos detenidamente el primer numerador, x2 más 5x más 7x más 35. Y recordamos, de acuerdo, podemos agrupar los términos. Recuerdan, buscar un factor común para los dos primeros términos y para los dos segundos términos.
Así, los dos primeros términos tienen en común la x. Al dividir x2 entre x, obtenemos x, y al dividir 5x entre x, obtenemos 5. En el caso de los otros términos, tienen en común que tanto el 7 como el 35 tienen séptima. Y al dividir 7x entre 7, obtenemos x, y 35 entre 7, obtenemos 5. ¡Qué fácil este método! Ahora veamos qué sucede en el denominador de la primera fracción. Observen detenidamente. x2 y menos 5x, claro, tienen en común la x. Entonces podemos factorizar utilizando el método de factor común. Entonces sacamos a factor común la x y en el paréntesis obtenemos x2 entre x y menos 5x entre x menos 5. Vamos avanzando en la operación. Continuemos ahora con el numerador de la segunda fracción. Vamos a ver, recordamos lo visto en programas anteriores. Claro, uno de los métodos más fáciles de reconocer. ¿Se acuerdan? Diferencia de cuadrados. ¿Qué hacíamos? Sacamos raíz a cada término, raíz de x2, x, y raíz de 25, 5, y obtenemos dos paréntesis, uno con más y otro con menos. Muy bien. Y entonces vamos al segundo denominador. Observamos tres términos. ¿Qué hay ahí? Podría ser productos notables o inspección. Pero recuerdo que si hay raíz cuadrada en los extremos, podría estar entre un producto notable. Entonces, sacamos raíz de x2, que corresponde a x, de 49, que es 7, y se acuerdan que nosotros lo verificábamos multiplicando por 2. 2 por x por 7 es el 14x. Claro, entonces esos términos se ponen sumados, x más 7, y elevados a la 2. ¡Qué fácil! Una vez que ya tenemos todos los términos factorizados, los colocamos como una multiplicación y luego vamos a... observen detenidamente. ¿Recuerdan lo de la cancelación? Claro. Entonces, el x del numerador se puede simplificar con el x más 7 elevado a la 2. Y nos va a quedar un x más 7 a la 1 en el denominador. Vamos a ver si hay otros que puedan realizarse el mismo proceso. Veamos, x menos 5 con x menos 5. Y entonces nuestro resultado final sería x más 5 a la 2, porque vean que tenemos dos paréntesis iguales, entonces es como conservar la base y sumar los exponentes. Queda la x, que no se simplificó con ningún término, la del denominador, y un factor que es x más 7 elevado a la 1. ¡Qué fácil! Pero quiero ver otras operaciones de la ruleta. Continuemos. Veamos, hagamos girar nuestra ruleta y la operación que tenemos ahora corresponde a... vemos el signo de suma. Entonces estamos ante una suma de fracciones algebraicas. Entonces vamos a recordar. Si observamos detenidamente la operación, podemos ver que ellos tienen un denominador igual. ¿Recuerdan el proceso?
Cuando las fracciones son homogéneas y las sumamos, conservamos el denominador y realizamos la operación con los numeradores. Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Cuál es el denominador que vamos a conservar? Claro, 5m menos 2. Entonces, conservamos el denominador y tenemos en el numerador 21m2 menos 1 más 4m2. ¿Recuerdan qué sucede en el caso de que hayan, se suman o se restan los términos de los numeradores y se conserva el denominador? Entonces busquemos términos semejantes para resolver. Claro, vean, tenemos 21m2 que lo vamos a resolver con 4m2. Es una suma de términos semejantes, entonces el resultado corresponde a, veamos, 25m2 menos 1 sobre 5m2. Y debo dejar esa operación así. Recuerden que siempre hay que tratar de simplificar al máximo. Si observamos en esa operación, todavía podemos hacer algo con el numerador. Veamos. Entonces, podemos aplicar una diferencia de cuadrados. Ahora, es importante observar que si hubiesen términos semejantes, estos se pueden simplificar. Pero, ¿qué sucede en nuestro ejemplo? Veamos. Se simplifican los términos semejantes, sí los hay. Pero, ¿qué sucede en nuestro ejemplo? No hay términos semejantes, entonces ese sería el resultado de nuestra operación. ¡Qué fácil! ¿Vieron? Es simplemente ir recordando los procedimientos y aplicarlos en nuestra operación. Continuemos a ver qué otra operación vamos a tener. Veamos. Giramos nuestra ruleta y obtenemos una división. Vamos a ver cómo se resuelve la división de fracciones algebraicas. Entonces, si observamos detenidamente la expresión, tenemos que, claro, debemos de factorizar cada expresión. Así, x menos 1, menos 7 y x menos 1 tienen un factor común que corresponde a x menos 1. Y en el otro factor, x menos 7. Vamos a factorizar ahora el denominador de la primera fracción, 3x menos 21. Observamos y recordamos los métodos de factorización. ¿Qué hay ahí? Claro, un factor común. 3 y 21 tienen en común tener tercera. Entonces, obtenemos esa tercera y 3x entre 3 obtenemos x y menos 21 entre 3 obtenemos menos 7. ¡Qué fácil! Continuemos. En el numerador de la segunda fracción viene algo que ya hicimos anteriormente. ¿Se acuerdan? ¿Qué método es? X2 tiene raíz cuadrada y el 1 también. Y entonces, como lo separa un menos, estamos ante una, claro, diferencia de cuadrados. ¿Qué hacemos? Sacamos raíz de cada término y colocamos dos paréntesis, uno con más y el otro con menos. Y el denominador de la segunda fracción, no hay ninguna factorización porque ya aparece la expresión 6 y x más 1. Entonces ella queda de la misma forma. Ahora hay algo que tenemos que recordar. En las divisiones resulta que una vez que tenemos ya factorizados
cada uno de los numeradores y los denominadores, recordamos lo siguiente. La primer fracción se va a multiplicar, claro, se multiplica por el recíproco de la segunda fracción. ¿Qué significa el recíproco? ¿Se acuerdan? Que colocamos la fracción intercambiando los términos, pero los términos de la segunda fracción. Entonces, quiere decir que ahora el 6x más 1 va a estar en el numerador y el x más 1 y x menos 1 van a estar en el denominador. Entonces, ¿ven qué fácil? Entonces ahora recordamos el proceso para multiplicar. ¿Qué hacemos? Bueno, una vez que tenemos todos los términos acomodados de esa forma y que la convertimos en una multiplicación, podemos aplicar la ley de la cancelación. Así, el x menos 1, muy bien, se va a cancelar con el x menos 1. ¿Qué otros factores observan ustedes ahí que podríamos cancelar? Apuesto que ya los tienen. Muy bien, x más 1 con el x más 1. Y aún nos queda otro. ¡Claro! ¡Qué fácil! X menos 7 con el x menos 7. Entonces, luego de resolver esto, tenemos que como resultado tenemos la fracción 6/3. Pero aún falta, porque ella se puede simplificar aún más. ¿Recuerdan? ¿Qué podemos hacer ahí? Claro, la división 6 dividido entre 3 corresponde a, ya sé que ustedes tienen el resultado, efectivamente es el número 2. Continuamos. Continuamos con nuestra ruleta algebraica de Aprendo en Casa. Vamos a ver ahora qué operación resulta. Vamos a ver. Una resta de fracciones algebraicas. Recordamos que el proceso es muy similar al de suma. Entonces, pero en este caso hay un detalle. Observemos que los denominadores no son completamente iguales, por lo que tenemos una resta de fracciones heterogéneas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a factorizar el denominador que no está factorizado. Entonces, vamos a ver. El primer denominador tenemos que factorizarlo y vamos a recordar los métodos de factorización. Yo sé que ustedes allá en casa ya están pensando en que el método de factorización corresponde a... Muy bien. Efectivamente, es un factor común, ¿verdad? Entonces, a ese xy menos y a la 2, obtenemos el factor común que corresponde a y al dividir xy entre y, obtenemos x, y menos y a la 2 entre y, obtenemos el menos y del paréntesis. Ahora, ¿qué hacemos luego de que ya factorizamos? Bueno, cuando los denominadores no son iguales, tenemos que obtener el común denominador. Entonces, vamos a ver, ¿cómo hacemos? Del denominador x menos y x menos y, obtenemos el común denominador. Entonces, ese común denominador corresponde a todos los factores diferentes que hay en los denominadores. En este caso, el común denominador corresponde a y x menos y. Entonces, al dividir ese común denominador entre cada denominador, recuerden que el resultado lo vamos a multiplicar por el numerador de la fracción. Entonces, observemos.
Si el común denominador corresponde a y x menos y lo dividimos entre el primer denominador, que es y x menos esa operación nos da 1. Y al multiplicarla por x, el resultado corresponde efectivamente a x. Al dividir x menos entre x menos el resultado de la operación corresponde a y. Al multiplicarse por 1, el resultado es y. Entonces, vean que vamos con la operación x menos y sobre y x menos y. Y entonces, agrupamos la expresión y ahora aplicamos la simplificación de factores. ¿Ya vieron los factores iguales? Cancelamos y nuestro resultado es 1 sobre y. ¿Ven qué fácil? ¿Les gustó la clase del día de hoy? A mí particularmente me encanta enseñar. Vamos ahora al Matematips del día de hoy. Me acordé de un juego de estrategia que se llama NIM. Sí, yo sé que el nombre parece como de ciencia ficción. Dicen que es un juego oriental, pero lo malo es que necesito de otra persona para poder jugar. Pero ¿cuál es el problema? Si aquí estoy. Hey, no crean que me estoy volviendo loco. No. Pero bueno, ahora sí voy a poder jugar. Explíqueme el juego de NIM. Es así. Primero vamos a poner 10 fichas. Que aquí están. Y estas fichas pueden ser de papel o de madera o no sé, de cualquier material. Ok. Y entonces cada uno de los jugadores retira las fichas alternándose. ¡Va de nuevo! Y entonces cada uno de los jugadores retira las fichas alternándose. O sea, primero yo y después vos y puede ser al revés también. Se pueden retirar de 1 en 1, de 2 en 2 o de 3 en 3. Y va a perder el que se vea forzado a retirar la última ficha. Entonces empezamos. Se trata de descubrir la estrategia ganadora, es decir, si es mejor jugar primero o en segundo lugar, o cuántas fichas debemos de dejar sobre la mesa para asegurarnos el triunfo. En este caso, pusimos 10, pero pueden ser muchas más. Ok, a vos te toca quitar la última ficha, o sea, yo gané. ¿Ustedes sabían que NIN al revés dice win, o sea, ganar en inglés? Este juego es buenísimo para entrenar el pensamiento lógico matemático. Bueno, yo voy a seguir aquí jugando y creando estrategias para ver si le puedo ganar la próxima partida. Bueno, nos vemos. Sigamos investigando. Y ahora vamos a invitarlos a un segmento que a mí particularmente me encanta, porque me hace recordar el tener contacto con los estudiantes que tanta falta me hacen. Entonces vamos al segmento de la autoevaluación. Cuéntame, ¿qué aprendiste en la clase del día de hoy? Aprendí a distinguir cada operación, suma, resta, multiplicación y división de fracciones algebraicas. Hice una ficha donde apunté cada proceso para recordar cada una de ellas. ¿Y cómo te sentiste durante la clase? Me sentí orgullosa de mí misma, ya que al haber puesto atención en las clases, tomar apuntes y repasar, definitivamente me ayudó en esta clase. ¿Y qué experimentaste durante la clase? Es una experiencia gratificante y una sensación de paz al saber que pude entender y hasta le pude ayudar a otros compañeros. Eso sí le ayuda a uno, profe, explicarle a otros. ¿Y qué podemos mejorar para las próximas clases? Definitivamente la práctica hace al maestro, pero puedo mejorar haciéndome un horario de repaso.
Bueno, para mí ha sido todo un placer que nos hayan acompañado en esta clase. Quiero recordarles que el 25 de noviembre se celebra el boyeo y la carreta, que es una celebración porque corresponde a Patrimonio Cultural de la Humanidad. En esa fecha, el boyeo y la carreta fueron declarados Patrimonio de la Humanidad. Entonces, yo los invito a rescatar nuestras tradiciones. Recordemos estar en contacto con el centro educativo y recordemos lo importante de estar al día con nuestras obligaciones. Yo los invito a que presenten su estrategia de promoción, que se acerquen al centro educativo, que se preparen, no nos alejemos. Y para cuando usted quiera repasar, aquí estamos en Aprendo en Casa. Chao, los espero en mi próxima clase. Hasta luego.